Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 53. Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones y supremo señor supremo de Shibuya, estudió al hombre frente a él. Se llevó la copa de vino de arroz a los labios y bebió un sorbo medido. El vino, elaborado a la perfección por los devoradores astartes en sus escasas horas libres, se servía sobre una mesa lacada que brillaba a la suave luz de la lámpara. El emperador de la humanidad, amo del hombre y señor de innumerables mundos, se sentó con un rostro aburrido. Sukuna resopló, dejando caer la taza. Esta copa en particular, señaló, se rompió una vez antes, pero luego sus pedazos rotos se volvieron a unir, las grietas revestidas de oro. No ocultaba las pequeñas indulgencias que se permitía en estos días, pero odiaba admitir cuánto le gustaban. Miró al emperador. ¿Hablas en serio? Él dijo. El emperador asintió. Sí. Sukuna frotó un pulgar a lo largo del borde de la taza. Realmente no hay nadie más capaz. Tienes a Malcador. Te tienes a ti mismo. Ni siquiera soy un psíquico. Soy un hechicero de Jujutsu. No veo qué podría aportar. El emperador soltó un leve suspiro, que recordaba la diversión. Olvidas que fuiste el primero en recomendar capacitación adicional para el bibliotecario, dijo. Justo después de que le enviaras esa carta a Magnus. Sukuna consideró eso un momento. Sí, él había pronunciado esas palabras. Pero el contexto era diferente, o eso se dijo a sí mismo. Observó la superficie arremolinada de su vino como si buscara alguna respuesta oculta. Lo recuerdo, dijo. Pero fue una sugerencia. Nunca me ofrecí como voluntario. Y, además, estaría fuera de mi alcance. El emperador se encogió de hombros. Posiblemente. Eso no me preocupa. Tomó su propia taza de sake y bebió, las líneas de su rostro inmóviles salvo por el más leve endurecimiento en las comisuras de los ojos. Tienes un amigo, continuó. Un demonio de particular renombre, un fragmento particularmente grande de la entidad de la guerra y la ira. Skarbrand. Esa abominación podría desempeñar un papel en esta empresa. Sukuna sonrió a pesar de sí mismo. Ya veo. Miró la cara del emperador. La mera mención de Skarbrand distorsionó la expresión del emperador, como un hombre obligado a tragar algo agrio. Sabes que no tengo ningún control real sobre él. Si hay suficiente derramamiento de sangre y los vientos soplan bien, podría aparecer. Pero no puedo chasquear los dedos y traerlo aquí. La mirada del emperador no vaciló. Lo sé. Eso no será un problema. Puedo llamarlo con o sin tu permiso. Lo que necesito de ti es mantenerlo lo suficientemente dócil para el programa, o al menos evitar que haga pedazos a todo el imperio mientras hacemos nuestro trabajo. Sukuna arqueó una ceja. Plan B, plan C, etc., si eso falla. Una leve sonrisa tocó la boca del emperador. Naturalmente. Escalaremos en consecuencia. Y sospecho que por el plan L me habré quedado sin paciencia. Por plan Z, Malcador también se habrá dado por vencido, lo cual es decir algo. Sukuna soltó una risita baja. Bueno, eso es reconfortante. Lo tienes todo resuelto, ¿verdad? Más o menos, dijo el emperador. Los sirvientes entraban y salían por la puerta abierta, en silencio, excepto por el suave movimiento de sus pies, trayendo humildes porciones de comida. Nadie aquí sospechaba quién era realmente este anciano. El emperador vestía una apariencia sencilla, una ilusión que engañaría a casi todos en Shibuya. Casi todos. Sukuna vio a través de la ilusión en el momento en que el emperador apareció ante él. Sin embargo, pensó que probablemente solo unos pocos podían ver el vasto océano de poder que se cernía sobre el anciano aparentemente ordinario.
El emperador se llevó el cuenco a la cara, inhaló la sabrosa dulzura de la salsa de soja y probó un bocado de carne con mesurado cuidado. Su expresión se iluminó. Para el plan A, dijo, tengo la intención de utilizar la influencia de Skarbrand para poner a prueba la fuerza de voluntad de los bibliotecarios. Específicamente, vincularemos sus mentes con la presencia de Skarbrand. Si pueden soportar su ira, resistir esa furia ruinosa que irradia, entonces pueden aprender las técnicas avanzadas que Malcador y yo hemos preparado. A. Prueba de valentía a través de la ira de un demonio. Típico, dijo Sukuna. Y mi función es mantener a Skarbrand en línea. Asegurarse de que no mate a todos en el momento en que ponen un pie en ese espacio mental. Esa es una forma de decirlo, dijo el emperador. Se permitió otro sorbo de sake. Sukuna lo miró por un momento, luego buscó su propia comida. Tomó un bocado de arroz con práctica facilidad. El aroma lo llenó de una extraña nostalgia que no pudo nombrar. Recordó, de repente. Su madre, generalmente abusiva, una vez le dio algo que sabía bastante a esto, en la era Heian. Está bien, dijo. Puedo adivinar por qué valoras la perspectiva de un extraño. Pero ¿cómo, exactamente, me ves sopesando el resto de este régimen de entrenamiento? El emperador se echó hacia atrás, dejando el cuenco a un lado. El punto de vista de un extraño es y siempre será de gran valor, dijo. Malcador y yo no carecemos de nada, pero, a veces, surge la necesidad de opiniones más allá de las nuestras. ¿Es eso? Dijo Sukuna, ¿quieres que me pare en la esquina, haciendo comentarios mientras tú y Malcador hacen sus tonterías mágicas? El emperador sonrió levemente. Podrías hacerlo de esa manera. Pero prefiero que los pruebes a tu manera antes y después de la evaluación de Skarbrand. Quizás diseñe un escenario en el que tengan que superar algo parecido a una maldición, aunque a menor escala. Sukuna le acarició la barbilla. ¿Y si fracasan? ¿Los dejarás ir con calma? El emperador dejó los palillos. No. Para aquellos que fracasan, el riesgo de posesión es simplemente demasiado alto. Sus rangos se adaptan mejor a otras tareas en el imperio. Los bibliotecarios con voluntades débiles son pasivos, no activos. Aquellos que fallen en su prueba después de que logren resistir la ira de Skarbrand pueden recibir cierta indulgencia. Sukuna sintió. Tiene sentido. Los espíritus malditos se aferran a la debilidad. Si tienes grietas en tu espíritu, algo ahí afuera eventualmente encontrará una salida. Supongo que aquellos que pueden resistir algo de esa magnitud merecen una segunda oportunidad. Exactamente así, dijo el emperador. Pasó un momento de silencio. Afuera, en algún lugar de la ciudad, pasaba un carrito solitario, las ruedas retumbaban sobre los adoquines. Shibuya nunca estuvo realmente en silencio, pero tan cerca de las habitaciones personales de Sukuna, la tranquilidad era la norma. El rostro del emperador sugería que disfrutaba más de la quietud, que prefería estos momentos lejos de la pompa y la ceremonia de los dominios más imperiales. El rey de las maldiciones rompió el silencio. Pero es más que eso, ¿no? Parte de ti siente curiosidad por saber cómo me las he arreglado para no ser contaminado por la influencia de Skarbrand. Quizás, dijo el emperador. Eres un primarca y un hechicero de Jujutsu, el primero después de 15.000 años. Tu resiliencia es significativa, pero esta resistencia no puede deberse exclusivamente al filtro de Jujutsu. Siempre he tenido cierto interés en las anomalías, especialmente en las que no diseñé. Anomalías, repitió Sukuna, saboreando la palabra. Bueno, no estás equivocado. He hablado con Malcador. El primarca original estaba destinado a ser muy diferente a mí. El propio Malcador no estaba muy seguro de cómo habría resultado, pero estaba seguro de que se suponía que el alma original no debía haber desarrollado hechicería de Jujutsu. Ergo, Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, era una anomalía. Sukuna se rió entre dientes. ¿Qué tenías exactamente en mente para esta pequeña prueba? Imagino que no será fácil. El emperador miró la pared del fondo, con los ojos distantes. Los reuniremos en un lugar custodiado por las runas de Malcador. Un círculo de sellos, reforzado por mi propia supervisión telepática. Los ataremos, uno a la vez, a la presencia de Skarbrand.
Sentirán su furia y deben mantenerse firmes sin perderse. Si se pierden, rompo el vínculo. Pero el daño podría persistir, y nunca se les puede permitir a esos hombres volver a practicar, lo que significa que deben morir. Es una medida definitiva, pero necesaria. No podemos comprometerlos. Suena drástico, dijo Sukuna. Me gusta. Supuse que lo harías. Dijo el emperador. Compartieron un momento de silencio. Un sirviente entró con una jarra de sake recién hecha, inclinándose antes de irse de nuevo. El emperador rellenó la copa de Sukuna, luego la suya propia. El rey de las maldiciones levantó la bebida y miró por encima del borde al emperador, cuyos ojos dorados brillaron a través de la ilusión por un momento. Y entonces, el emperador suspiró. Más allá de ese asunto en particular, ¿has estado reuniendo tus fuerzas como te ordené? Sukuna sintió que su columna vertebral se ponía rígida. Bajó la copa. Tanto como sea posible, dado el tiempo. Solo han pasado un puñado de meses desde que diste esa orden, y no soy exactamente de los milagros. Pero ha habido progreso. Más reclutas de los que esperaba, aunque la mayoría está destinada al fracaso. Así es simplemente como va. Hizo una pausa, considerando lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Pero los que sobreviven, bueno, su número también crece. Y eso es suficiente para comenzar a moldear a los devoradores en algo más formidable. Luego están los nuevos clanes de hechiceros. Son pequeños, débiles, pero han comprometido su vida y su sangre a dominar la hechicería del Jujutsu. No puedo evitar sentir cierto orgullo por eso. Quizás, con el tiempo, estas familias se conviertan en una verdadera columna vertebral para Shibuya. Agitó una mano, como para despejar el aire. En cuanto a los hombres de hierro atados, los he guardado en un almacén. No sacarlos a menos que sea necesario. Son demasiado peligrosos para dejarlos sueltos por capricho, y estoy seguro de que estás de acuerdo. Los escuadrones del ala negra Telles también. No hay mucho que decir allí, excepto que están realizando vuelos de rutina, simulacros, todo lo habitual. Todo lo demás está en los informes que te he estado enviando. El emperador asintió lentamente. Su mirada se desvió por la modesta habitación. Los hilos del destino se han desenredado, dijo, apartando la cara de Sukuna. Ya no estoy seguro de lo que es y lo que será. Los eventos se han ramificado, nuevos hilos enteros han surgido a la existencia. No puedo ver cómo o por qué Horus se volverá, si es que se volverá. Pero sigo estando seguro de que el imperio está al borde de un gran cisma. ¿Por quién o por qué? No puedo ver tan claramente como antes. Sukuna se encogió de hombros. Tomó otro sorbo, dejando que el calor del sake persistiera. No necesitaba exactamente profecía para saber que algo se iba a romper. Esa siempre fue tu preocupación, no la mía. Me dijiste que me preparara, así que me estoy preparando. Me dijiste que Horus podría traicionarte. Por un tiempo, no estaba seguro de creer nada de eso. Ahora, simplemente no me importa. Bajó la copa y se cruzó de brazos. La excesiva dependencia de las visiones del futuro Tat, eso nunca le ha hecho favores a nadie. En todo caso, tuerce tu mente más de lo que ayuda. También podría concentrarse en lo que está justo frente a usted. El emperador lo miró fijamente por un momento, con los ojos distantes. Dices eso como si alguna vez quisiera estos destellos. El destino no siempre pide permiso. Y ahora el camino es oscuro. Todo lo que puedo hacer es mantener el imperio avanzando. Sukuna exhaló, sintiendo una leve oleada de irritación. No dirigido al emperador, sino a todo el asunto de la profecía y las predicciones cargadas de fatalidad. Bien. Deja que esté oscuro. Después de todo, eres el emperador. Has conquistado sistemas estelares, comandado legiones. Tú lo manejarás. Los labios del emperador se curvaron en algo parecido a una sonrisa sombría. Uno pensaría que sí. Y sin embargo, Peraps, quizás tengas razón. Quizás debería prestar más atención al presente que al futuro incierto. ¿Cuántas veces he tratado de dar forma a lo que viene a continuación, solo para verlo cambiar bajo mi mano? Sukuna sonrió y se rió entre dientes. Ha puesto un número vergonzosamente alto de veces. El emperador se rió entre dientes y levantó una copa de vino de arroz. Justo.
Capítulo 54. El juicio que estás a punto de emprender está clasificado por encima de toda autoridad, incluso por encima de la autoridad de tu padre genético. No pronunciarás una sola palabra a ninguna alma, sean amadas o no. Tendré sus juramentos, bibliotecarios. Jura por tus propios nombres. La voz del señor Malcador resonó en la mente de Shaedra, una voz más allá de la voz. A su lado, el capitán Ahriman se movió un momento. No hablaban con palabras ni con la mente. No se les permitió. Y no pudieron, aunque lo intentaron. Este lugar estaba protegido por poderes mucho mayores que cualquiera que hubieran encontrado antes, incluso mayores de lo que Lord Magnus podía conjurar, lo que significaba que tenía que ser obra del propio emperador. Los otros bibliotecarios y practicantes de la disformidad de todas las demás legiones astartes se pararon con ellos en la cámara oscura, despojados de sus armaduras, cuya ausencia hacía difícil saber quién venía de dónde, aunque los fenrisianos eran dolorosamente insípidos. Su padre genético, Lord Magnus, no prohibió el mantenimiento de secretos personales. Lo que prohibió, en cambio, fue el egoísmo de mantener en secreto conocimientos que de otro modo podrían beneficiar a la Legión o al Imperio en su conjunto. Shaedra levantó una mano y la colocó sobre su corazón. Reconoció el acto por lo que era. Lord Magnus se lo enseñó, después de todo. Era un voto vinculante, una habilidad que les resultaba natural a los nacidos en el Inmaterium y a los hechiceros de Jujutsu. Para los hechiceros regulares, como él, la creación de un voto vinculante requería medios bastante complicados, aunque dependía de la naturaleza de dicho voto. En este caso, un voto al yo se realizó fácilmente. Shaedra honestamente ni siquiera tuvo que hacer nada. Juro por mi nombre que no diré una palabra de este juicio a nadie. Todos sus compañeros pronunciaron las mismas palabras, o las mismas intenciones. Encadenado. El señor Malcador pronunció una sola palabra y Shaedra sintió que un poder inmediato se apoderaba de él, como cadenas espectrales envolviendo su alma. Se ha hecho un voto vinculante. Aquellos de ustedes que rompan su juramento de secreto perderán la vida. Shaedra asintió para sí mismo. Se preguntó qué tipo de horrores tendría que soportar, entonces, para que el juicio fuera tan reservado. Por el bien de los 1000 hijos, por el bien de sus hermanos, tendría éxito en Dure perduraría. Se volvió hacia el capitán Ahriman y asintió. Su hermano asintió. El señor Malcador los condujo a otra cámara. Este era aún más oscuro que el anterior, casi tan oscuro como podía estar el entorno, tan oscuro que apenas podía distinguir las siluetas casi invisibles de los otros astartes. Dentro de esta cámara, dijo Lord Malcador. Todos ustedes serán probados como uno solo. Los que fallen morirán. Aquellos que tengan éxito comenzarán a entrenar de inmediato. Tenemos poco tiempo que perder. Fortalezcan sus mentes, sus cuerpos, sus almas y sus corazones. Resistan y luchen por la humanidad, por su legión y por ustedes mismos. Good luck. Shaedra respiró hondo. Él no sabía qué esperar. Pero las crípticas palabras del señor Malcador lo llevaron a creer que la prueba venidera era de mente y espíritu. Entonces, cerró los ojos y enfocó ambos. Algo se movía y gemía en la oscuridad, como una bestia grande y terrible despertándose de su sueño. Ninguno de ellos tenía armas y sus poderes estaban bloqueados, de alguna manera. No, esto no fue una prueba física. No había monstruo que pudieran derrotar con sus propias manos, aunque Shaedra sospechaba que los fenrisianos estarían entusiasmados ante la perspectiva de tal cosa, sus mentes simples incapaces de comprender misterios más altos y profundos más allá de beber, pelear y festejar. El Inmaterium, como Lord Magnus les enseñó, era un lugar lleno de peligro y corrupción. Aquellos que entrarán con la mente desatendida seguramente serían atacados por los habitantes salvajes y hambrientos de ese lugar, seres espirituales que ansiaban las energías mentales de los vivos. El rey de las maldiciones, el primarca Ryoma en su cuna, se refirió a tales criaturas como espíritus malditos. Lord Magnus los llamó los Neverborn. Y así, aprendieron a enfocar sus mentes, a despejar sus pensamientos de toda duda y miedo, a tomar sin ser tomados, a aprovechar y controlar el poder del Inmaterium para su propio beneficio. Shaedra fue, sin duda, uno de los últimos en dominar la habilidad, pero la dominó, no obstante.
Se dominó a sí mismo y a sus habilidades, incluso a sus propias limitaciones. Y ahora no había nada que temer. Respiró hondo y, en el momento siguiente, algo oscuro, retorcido e inimaginablemente poderoso lo arrastró a una oscuridad aún más oscura. Shaedra gritó cuando la cara de algo completamente demoníaco se volvió y se cernió sobre él, abrumando de inmediato y rompiendo sus defensas. Gritó, pero no tenía boca con la que hacerlo. Ryomen Sukuna, primarca de las legiones devoradoras Astartes, levantó la ceja cuando todos los bibliotecarios comenzaron a gritar, incluso los que antes se pensaba que tenían el mayor potencial del grupo. Todos cayeron de rodillas o cayeron al suelo por completo, agarrándose la cabeza mientras la bilis y la saliva salían corriendo de sus gargantas y de sus bocas. Por otra parte, tal reacción fue finalmente comprensible. A fin de cuentas, Skarbrand estaba allí entre los espíritus malditos más poderosos y compartir solo una parte de su mente era participar en una avalancha de ira y sed de sangre interminables, demasiado para que cualquier humano, astartes o de otro tipo, lo comprendiera completa y verdaderamente sin romperlo casi de inmediato. Sin embargo, si uno era lo suficientemente fuerte en voluntad y mente, entonces ciertamente era posible resistir la ira, luchar contra la corriente. Con suficiente fuerza y fortaleza mental y espiritual, era posible no verse afectado en absoluto, que fue precisamente lo que le sucedió a Sukuna cuando, brevemente, compartió su mente con la plenitud del ser de Skarbrand. Se había quedado allí, inflexible e impasible. El propio Sukuna no estaba completamente seguro de por qué no se vio afectado en absoluto. De hecho, no había sentido nada cuando sucedió. Malcador dijo que se había debido a su abrumador e infinito sentido del yo, que impedía que la magnitud del ser de Skarbrand encontrara el más mínimo punto de apoyo en el alma de Sukuna, lo que sonaba bastante bien, supuso. El espíritu maldito se había entretenido tanto con la sorpresa que, simplemente, accedió a colaborar sin mucho alboroto. ¿Qué pasa si todos fallan?, preguntó Sukuna, cruzando sus 4 brazos sobre su pecho. Ver a los psíquicos agitarse y gritar fue divertido durante aproximadamente 1 minuto y luego se volvió un poco triste, de verdad. La mayoría de ellos no poseían un fuerte sentido del yo que era inherente a los hechiceros de Jujutsu, ya que la mayoría de las legiones simplemente no fomentaban ni alentaban la individualidad como lo hacía Sukuna con sus devoradores. Seguramente ustedes dos tienen contingencias establecidas si eso sucediera. El emperador se encogió de hombros y Malcador también. Fue el primero de los dos quien se dignó darle una respuesta. Entonces todos mueren. Así de simple. Sukuna levantó una ceja. Así como así. No dejo de ver la necesidad de esto, pero ¿no es eso justo un desperdicio? Fue el nacimiento de los psíquicos lo que primero llevó a la fractura de la humanidad, dijo Malcador, suspirando. No puede haber compromiso en la calidad. Si fracasan, eso es todo. No se les puede permitir luchar en las legiones. Pero, no dudo que al menos más de la mitad de ellos prevalecerán. Skarbrand apenas les presta atención y, de hecho, está inactivo. El emperador tarareó y asintió. Aquí, donde no había nadie más para verlos, el emperador no se molestó en hacerse ilusiones. El hombre de cabello negro que se sentó y bebió una taza de algo caliente no se parecía en nada al psíquico más poderoso de la galaxia, pero Sukuna sintió el poder del emperador y ciertamente no disminuyó con la forma que había elegido tomar. Él sonrió, los ojos brillaban como el oro. Algunos de ellos ya lo han logrado. Sukuna se volvió, miró y vio a un gran total de 3 legionarios levantándose del suelo, con los ojos muy abiertos e inyectados en sangre, goteando carmesí de sus ojos, nariz y boca mientras respiraban entrecortadamente. ¿Mirarías eso? De hecho lo superaron. Venaril Tirot se quedó de pie en medio de la oscuridad, jadeando. Sus hombros temblaban, sus pulmones en carne viva. Presionó una mano contra su frente, con los nudillos mojados de sangre por un corte superficial que le recorría la sien. Una neblina cruzó su visión, restos de los horrores que acababa de presenciar. Se obligó a permanecer erguido, centrándose en las tenues líneas de piedra bajo sus pies. La cámara había quedado completamente negra. El único punto de referencia era la sensación. Un torrente de furia, abrasador e interminable, que arañaba cada rincón de su mente.
Cuando golpeó, sintió como si una bestia masiva hubiera rugido dentro de su cráneo, su rugido sacudiendo la médula de sus huesos. La rabia de Skarbrand. Ese era el nombre que habían susurrado. No había gentileza en la presencia de ese demonio rojo, ni piedad. Venaril casi se había caído, arrodillado, con los dientes apretados con tanta fuerza que amenazaban con crujir. Recordó el momento en que la presencia surgió, llenando su cabeza de carmesí cegador. No podía ver, no podía oír. Fue solo un remolino de odio lo que golpeó sus pensamientos. Imágenes de guerra y carnicería brillaban como carretes tartamudos. Extremidades desgarradas, cuerpos reducidos a sangre humeante. Violencia sin sentido. Un deseo imparable de derramamiento de sangre. Se había contraído, con los brazos rígidos a los costados, un grito atrapado en la garganta. La presión había aumentado, un motor de ira lo aplastaba. Casi lo había dejado ir, casi colapsó en la locura. Sin embargo, se aferró. En ese instante, se desató un reflejo mental. Un eco de los viejos ritos de su capítulo, el cálido recuerdo de las arenas balitas. Imaginó el sol del mediodía sobre los desiertos marcados por la radiación, la luz resplandeciente que proyectaba largas sombras detrás de un guerrero orgulloso. Sintió el zumbido del legado de los ángeles sangrientos, ese fino equilibrio de disciplina y arte que les dio un propósito. Lentamente, arrebató el control, forjando una barrera en su mente. Estremecimiento tras estremecimiento lo sacudió, pero él siguió de pie. Ahora, momentos después de que el ataque retrocediera, levantó la mirada y vio dos figuras. Uno era Asek Ahriman, reconocible por la tenue marca de la escritura de los 1000 hijos en su hombro desnudo. El otro, una salamandra de constitución imponente, piel oscura reluciente de sudor, un anillo de escamas de drake alrededor del cuello. Ninguno llevaba armadura, pero cada uno tenía sutiles marcas en sus antebrazos que insinuaban la identidad de su legión. Ambos hombres también se pusieron de pie, temblorosos pero erguidos. El resto yacía tendido, gimiendo o inconsciente. Venaril destelló las últimas motas de rojo que bailaban al borde de su vista. Exhaló, con el sabor cobrizo de la sangre en los labios. Tosió una vez, saboreando hierro. Ahriman se volvió, encontrándose con su mirada. Intercambiaron un asentimiento silencioso, no pasaron palabras, pero el parpadeo en los ojos de Ahriman hablaba de alivio compartido. La salamandra también los miró, con un leve movimiento en la garganta, como si tratara de tragar sequedad. De la penumbra detrás de ellos, una figura se separó, acercándose. El raspado de un bastón sobre piedra. Malcador. Se detuvo justo más allá del anillo de cuerpos tendidos. Otra figura estaba cerca de él. Ryomen Sukuna, con los brazos cruzados, la cara impasible. Más allá de Sukuna, Venaril captó el contorno del emperador, aunque la luz seguía siendo demasiado tenue para ver su expresión. El bastón de Malcador tocó suavemente. Ustedes tres permanecen de pie. Eso es suficiente por ahora. Felicitaciones por ser el primero en tener éxito. Su voz atravesó el espacio silencioso, baja y firme. Skarbrand te ha mostrado una fracción de su tempestad. Aguantaste. Puede pasar a la siguiente cámara y descansar, mientras esperamos a los demás. Venaril tragó saliva, frotándose la arena de los ojos. Dio un paso adelante con mesurada cautela, el cuerpo aún rígido por la tensión residual. La salamandra hizo lo mismo, con los hombros al cuadrado. Ahriman se quitó las gotas de sudor de la frente, exhalando una respiración lenta. Y, cuando los tres caminaron juntos, no sabían que se convertirían en hermanos. Capítulo 55. Le susurró al viento. Campo de sangre. Tormenta roja. A lo lejos, una legión de monstruosidades alienígenas cargaba sin pausa. Sus alas, uno carmesí y emplumada, la otra parecida a un murciélago y correosa, revoloteaban en su espalda mientras un vórtice de sangre tomaba forma en el aire a su alrededor. Giró con tal fuerza que todo lo que estaba a su alcance quedó hecho jirones. Los aullidos de las criaturas se elevaron al unísono, sus gritos resonando por la llanura abrasada. El vórtice se hinchó en momentos, convirtiéndose en un imponente ciclón de color rojo que atrajo polvo y escombros y las abominaciones por igual. Rugieron y se retorcieron hasta que esa tempestad carmesí los devoró enteros.
Permitió una leve sonrisa, luego ascendió, mirando hacia abajo a los escombros debajo. Humo negro que se arrastraba hacia el cielo, miles de millones de cadáveres esparcidos por el campo de batalla en ruinas. Aún así, la marea de criaturas no vaciló, ni su número disminuyó. Los consideró por un momento. Un exterminio, pensó, y en otras circunstancias podría haber convocado fuego orbital. Pero este fue un campo de pruebas para su nueva técnica maldita. Él extendió la mano. Hilos de energía maldita parpadearon en la punta de sus dedos. «Expándete», dijo. El vórtice se precipitó hacia afuera en un instante, deleitándose con la horda. Luego se disolvió más allá de su mandato. Su frente se tensó. Recordó cómo Vulcan y Horus habían perfeccionado su fuerza durante innumerables años de prueba, cómo se llevaron más allá de los límites mortales. Solo había pasado un año, según sus cálculos desde que despertó su Jujutsu. Ese pensamiento persistió mientras flotaba por encima de la carnicería, con energía carmesí chispeando alrededor de sus manos, el campo de batalla lleno de lamentos de bestias aún por sacrificar. Un silencio persistió tras el colapso del vórtice. El gran ciclón de sangre se había convertido en una niebla carmesí que se aferraba a la tierra destrozada. Cintas de sangre derramada brillaban a lo largo del terreno quebrado, acumulándose en barrancos agrietados y huecos resbaladizos. Sanguinius flotaba sobre el campo de batalla con las alas extendidas. Una barrida de plumas carmesí, la otra un apéndice coriáceo marcado por venas negras. Se movió por el aire con una facilidad que desmentía las ruinas de abajo. Al otro lado de la llanura, colinas de escombros ardían en una conflagración silenciosa. El humo se torció hacia arriba y sangró hacia un cielo oscuro que escupió cenizas como si los cielos mismos despreciaran la tierra. Hubo un rugido a lo largo de las millas. Una marea ininterrumpida de cuerpos quitinosos surgiendo del horizonte. Pasaron junto a los cadáveres de su propia especie, indiferentes a las extremidades destrozadas y los restos devorados. La dispersión de polvo rodó ante ellos en una nube baja. Sus ojos brillaban en la penumbra como orbes de acero templado. Sus garras rastrillaban el suelo con un chirrido interminable. Sus formas irregulares, en parte insectos, en parte reptiles, totalmente abominables, pululaban sobre los campos de piedra ennegrecida y estructuras medio derretidas, sin prestar atención a sus pérdidas, atraídas hacia él como polillas a una pira ardiente. Bajó los ojos. Una sola respiración siseó entre los labios separados. Su mano enguantada se levantó con una lenta deliberación, cada dedo extendido. El débil zumbido de energía maldita se acumuló contra su carne, distorsionando el aire a su alrededor. Las corrientes arremolinadas de su poder doblaban la luz del sol y lanzaban extrañas refracciones en el campo de batalla. Un viento se levantó, luego cayó, luego se levantó de nuevo. Donde la tormenta roja se había desatado solo unos momentos antes, un vórtice persistente de polvo y tejido alienígena triturado todavía giraba en círculos reacios. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y en respuesta la marea de sangre debajo se contrajo como si estuviera atada a su pulso. Aunque ninguna expresión cruzó su rostro, el ligero pliegue cerca de sus ojos hablaba de concentración y hambre de un mayor dominio. Descendió hacia la llanura quebrada. Cuando sus botas tocaron el suelo se agrietó y se hundió debajo de él, todavía saturado de sangre medio coagulada. Pasó entre los restos de cadáveres. A algunos les faltaban extremidades. Otros habían sido retorcidos tan violentamente que ya no tenían formas reconocibles. Las conchas negras de estas criaturas brillaban con un brillo apagado en la penumbra. El viento se levantó de nuevo, llevando consigo un hedor crudo que se aferraba a todo. Presionó una palma contra el aire ante él, como si protegiera a la legión que avanzaba. Una fuerte corriente de energía maldita se extendió en espiral hacia afuera, barriendo las llanuras. Los alienígenas más cercanos se detuvieron, con las piernas retorcidas erizadas. Otros silbaron y saltaron hacia adelante. Sanguinius no se movió. Sus alas se movieron. Un sonido como el aleteo de velas hechas jirones en una tormenta ondeó a través del silencio. El remolino de polvo a su alrededor se volvió de un tono rojo más oscuro y comenzó a trepar hacia arriba en un embudo sinuoso. Finas gotas se fusionaron en el aire, suspendidas por un instante antes de tejerse en corrientes frescas de líquido danzante. Abrió la mano.
El embudo se ensanchó, y en ese remolino agitado se podía ver carne desollada. El remolino rojo se volvió opaco, un fluido vivo que brillaba con salvaje intención. Pedazos rotos de los caídos se levantaron del suelo y se fusionaron con el vórtice. El viento aullador creció. Se quedó inmóvil en el centro, con el pelo azotado alrededor de la cara. Sus ojos permanecieron tranquilos y las líneas de su mandíbula se endurecieron. Fuera de su vórtice, la horda de pesadillas avanzó. Sus cuerpos escamosos rozaron los escombros. Sus gritos sacudieron la atmósfera, respondiendo a los rugidos y retumbos de los truenos orbitales distantes. Llegaron en incontables cantidades, una ola impía borrando el horizonte. Habló en voz baja, medio perdido bajo el viento. Campo de sangre. Cielo carmesí. Sus ojos fijos en los cielos. Sobre sus cabezas, las nubes se atenuaron a un tono rojo más profundo, como si desviaran el color de la masa arremolinada a su alrededor. Todo el cielo parecía convulsionarse. Zarcillos carmesíes se extienden de horizonte en horizonte, pintando el firmamento con tonos de sangre fresca. El hedor se volvió espeso, tan tangible que pareció cubrir la piel. A través de la superficie del planeta, la penumbra adquirió un tono espeluznante, como si alguna arteria gigante hubiera estallado en el firmamento. Un silencio tembloroso pasó sobre el campo de batalla. Incluso los alienígenas dudaron en su avance. Disminuyeron la velocidad, las mandíbulas flojas, los ojos compuestos reflejando ese brillo sobrenatural. Por un momento, parecieron sentir la promesa de violencia en el silencio suspendido. Luego vino la primera lanza. Una punta de púas de sangre cristalizada que abrazó el aire con un silbido, enterrándose en medio de sus primeras filas. El impacto agrietó el lecho rocoso y envió escombros destrozados en espiral hacia afuera. Le siguió otra lanza. Luego otro. Pronto, llovió un aluvión desde las nubes escarlatas, cada proyectil arrastrando estelas de vapor. Miles. Decenas de miles. Cada uno gritó con la velocidad de un meteorito, golpeando a la horda alienígena con un estruendoso rugido. La llanura se convulsionó bajo la huelga. Trozos de carne y exoesqueleto negro salpicaban en amplios arcos. Extremidades y fluidos salpicaron las crestas de piedra. Más lanzas clavadas en las filas. Sujetaban criaturas al suelo como insectos en púas de metal. Hicieron agujeros en la masa compacta de cuerpos. Se estrellaron contra las líneas, dejando cráteres humeantes a su paso. Una neblina turbia se extendió por el campo de batalla, tan espesa que apenas se podía ver 5 pasos adelante. En esa neblina, miles y miles de esos invasores perecieron, chillando y chasqueando con furia sin sentido hasta que sus gritos fueron tragados por la siguiente ola de lanzas de sangre. Aún así, el diluvio no disminuyó. El cielo era una masa temblorosa de nubes carmesí, arremolinándose a las órdenes de Sanguinius. Las lanzas llovían en un torrente constante, y cada vez que caía una, un estruendoso aplauso rodaba por la llanura, resonando en montañas distantes. Sanguinius permaneció en su postura, con los dedos enguantados flexionados. Su manto de energía teñida de sangre se arremolinaba a su alrededor. Todo el campo estaba en movimiento, como si la tierra misma se hubiera despertado para darse un festín con los intrusos. Cuando por fin las lanzas disminuyeron en frecuencia, la vista a través de la llanura era un cementerio de proporciones colosales. Miles de millones de cadáveres apilados unos sobre otros en montículos impíos. El hedor se elevó en oleadas, apestando a hierro y entrañas. Muchas de las lanzas aún permanecían erguidas, formando un bosque de cristales rojo sangre que sobresalían de la tierra, cada espiga un tótem de matanza. Algunas de las púas yacían rotas donde se habían apilado demasiados cuerpos, pero incluso estas habían causado devastación. Más allá de este bosque, el horizonte aún hervía de filas frescas. Incluso después del número inimaginable de víctimas, los extraterrestres eran infinitos. El suelo temblaba con el martilleo de sus innumerables extremidades. Sus aullidos estridentes llenaron el aire, desafiando al cielo. Sanguinius levantó la mirada e inclinó la cabeza, como si escuchara una resonancia distante. Se levantó del suelo con un fuerte empuje hacia abajo de sus alas. Donde se habían parado sus pies, solo quedaba una mancha granate.
Sus movimientos eran mesurados, ni rápidos ni lentos, llevándolo por encima del bosque de monstruosidades empaladas. Pasó por encima de ellos como un espectro silencioso. Algunas de las criaturas todavía se retorcían en los picos. Otros yacían con los ojos abiertos, sin vida, con caparazones destrozados goteando fluidos viles. Sin embargo, la próxima ola estaba casi sobre él. Podía verlos desde su posición ventajosa, una marea que se extendía de un borde del horizonte al otro, ininterrumpida en su marcha. Avanzaron sobre los cadáveres de sus hermanos sin pausa, avanzando con hambre resuelta. Hizo una pausa en el aire. Sus alas batieron una vez. Miró más allá del anillo de agujas caídas hacia la imponente presencia de ese océano viviente de horrores. Su expresión permaneció inescrutable. Su armadura captó el resplandor del cielo ardiente, tornando sus placas pulidas de un rojo más intenso. El latido de su corazón resonó en sus oídos. El rugido alienígena respondió desde abajo. Cargaron sobre el suelo revuelto, sus números una tormenta negra viviente. Algunos saltaron sobre las lanzas cristalizadas y las destrozaron con poderosas extremidades, despejando caminos para los que estaban detrás. La fractura de cristales de sangre resonó como campanadas silenciadas en todo el campo de batalla. Sanguinius respiró hondo. Abrió los dos brazos de par en par, las manos abiertas al cielo. Las brumas arremolinadas de sangre se espesaron a su alrededor, desviándose de los escombros de abajo. Corrientes de sangre subían en espiral. La energía se agitó como una serpiente enrollada alrededor de su presa. Muy arriba, una sola interrupción en las nubes reveló un atisbo de estrellas distantes, brillando más allá de ese manto rojo. La penumbra se separó por un instante, como si los cielos se dieran cuenta. Sus alas se extendieron, los piñones de uno brillando a la luz rojiza, el otro resbaladizo con sangre medio seca a lo largo de los bordes. Él puso su mandíbula. Finas venas de poder maldito se ramificaron por sus antebrazos y viajaron debajo de la piel de su cuello. El zumbido, una vez débil, se convirtió en un zumbido bajo que latía en el aire quieto. Habló, claro como una caída de martillo en el cosmos silencioso. Técnica máxima. Estrella sangrante. Las nubes por encima se convirtieron en un embudo giratorio. Toda la cúpula roja comenzó a torcerse con una lentitud glacial, revelando más de la noche negra que yacía más allá. Dentro de esa oscuridad, apareció una neblina ardiente. Una masa arremolinada que parecía no pertenecer a ninguna estrella conocida. Parpadeó al principio, un resplandor errante. Luego surgió, un depósito ardiente de luz y amenaza líquida, suspendido en el vacío donde ninguna estrella había brillado antes. El campo de batalla cayó en un silencio tan absoluto que incluso el chirrido estridente de los alienígenas pareció silenciarse momentáneamente. Una sola gota cayó de ese depósito estelar. Aterrizó mucho más allá de Sanguinius, cerca del corazón de la legión que avanzaba. El silbido del contacto fue ensordecedor. Siguió un destello de rojo cegador. La gota chisporroteó a través del suelo con costra y envió columnas de roca fundida. Las criaturas alrededor del lugar del impacto se desintegraron instantáneamente, sus proyectiles se disolvieron en sangre humeante. Luego vino otra gota, y otra. Cada uno se estrelló contra la superficie del planeta con una detonación que sacudió el cielo. En cuestión de segundos, se produjo un aguacero. No era agua ni las lanzas cristalinas de momentos anteriores, sino sangre fundida, espesa y agitada por un calor inconmensurable. Columnas de fluido sobrecalentado se estrellaron contra el campo en torrentes gruesos y espeluznantes, hirviendo al impactar y generando nubes de vapor abrasador. Los extraterrestres atrapados debajo de estas repentinas cascadas estallaron, sus formas licuadas por un calor que derritió el metal, y mucho menos el tejido vivo. Los que escaparon del centro de cada torrente se tambalearon, chillando con la furia de los condenados. Incluso desde arriba, el calor que irradiaba desde cada punto de impacto se podía sentir en el aire mismo. En cuestión de momentos, todo el campo de batalla estaba inundado por una marea fundida. Ríos de sangre chisporroteante tallaron canales a través de los escombros y devoraron los cadáveres más cercanos, viejos y nuevos por igual. El remolino de calor se agitó con un impulso imparable, guiado por el duiste de tu retorcido de la energía maldita de Sanguinius.
Largas corrientes de este fluido fundido se derramaron en la distancia, forjando canales brillantes de rojo chisporroteante que marcaron la superficie del planeta. La legión alienígena retrocedió, pero no había ningún lugar donde esconderse. Mas continuaron marchando bajo la lluvia mortal, forzados a avanzar por la interminable presión de números detrás de ellos. Cayeron en esos flujos fundidos y se perdieron en medio de la hirviente expansión. Sanguinius flotaba en el epicentro, con las alas azotadas por ráfagas calientes que desgarraban sus plumas. El remolino de energía maldita a su alrededor se movió hacia adentro, luego surgió hacia afuera en un pulso atronador. La sangre que llovía del cielo parecía intensificarse, cada gota brillando como un sol moribundo. Los impactos grabaron cráteres profundos en la tierra, haciendo estallar rocas y máquinas de guerra colapsadas. El vapor al rojo vivo oscureció su figura en un velo arremolinado, y las siluetas de alienígenas frenéticos parpadearon en la bruma. Lucharon por liberarse del lodo fundido, sus extremidades incineradas en muñones, sus torsos fusionados en trozos de restos congelados. Muchos simplemente se disolvieron, hundiéndose en el suelo chamuscado debajo de ese aguacero implacable. Su pecho subía y bajaba con cada respiración deliberada. Observó cómo se desarrollaba la carnicería debajo de él. Columnas de humo vil estallaron cuando franjas enteras de la superficie del planeta se derritieron. Los caparazones negros de los alienígenas burbujearon bajo el intenso calor y se desprendieron, revelando tejidos brillantes que se carbonizaron y reventaron. Sus voces, una vez tan fuertes, se disolvieron en un coro de agonía que terminó tan pronto como comenzó. La marea fundida se extendió en una ola lenta, devorando todo a su paso. El horizonte parpadeaba con el resplandor de ese flujo imparable, rayando el suelo con arroyos ardientes que brillaban como un mar de brasas vivas. Su producción y reservas vacilaron después de todas las técnicas que había realizado. Sanguinius resopló y negó con la cabeza. Supongo que todavía no soy lo suficientemente fuerte como para diezmar un mundo entero, Sukuna.